Si escuchaste el episodio anterior, hay algo que probablemente se te quedó dando vueltas. No una idea concreta, una sensación. La sensación de que la ola no es un evento puntual, sino un proceso que ya está en marcha. Que no viene de frente, sino que ya nos rodea. Entendimos algo fundamental, que el problema no es que la tecnología avance, sino que avanza más rápido que nuestra capacidad colectiva de pensarla, regularla y decidir qué hacer con ella. Y también quedó algo incómodo sobre la mesa, que no decidir no es neutral, también es una decisión. Hoy entramos en el segundo tramo de la ola que viene, y aquí el foco cambia, porque una vez aceptado el diagnóstico, Suleiman deja de hablar solo del qué, y empieza a meterse con el dónde. ¿Dónde está ahora el poder? ¿En quién vive realmente? ¿Y qué ocurre cuando deja de estar concentrado y empieza a filtrarse por todas partes? Este segundo movimiento del libro gira alrededor de una idea tan central como incómoda. El poder se ha soltado. No porque alguien lo haya querido así, no por una conspiración, sino porque la lógica misma de la tecnología moderna empuja en esa dirección. Durante mucho tiempo, la historia del control era relativamente clara. Pocos actores, mucho poder, responsabilidades más o menos identificables. Estados, ejércitos, grandes corporaciones. Ese mapa tenía problemas, sin duda, pero era legible. Hoy, dice Suleiman, ese mapa ya no describe el mundo en el que vivimos. Capacidades que antes estaban reservadas a estructuras enormes, con recursos, permisos y jerarquías claras, están ahora al alcance de individuos, pequeños grupos, organizaciones informales. No en teoría, en la práctica. Y aquí aparece la pregunta que va a atravesar todo este episodio, aunque no la repitamos todo el tiempo. ¿Qué tipo de mundo emerge cuando el poder deja de estar arriba y empieza a estar en todas partes al mismo tiempo? No es una pregunta tecnológica, es una pregunta política, social y profundamente humana. Porque descentralizar poder suena bien, suena democrático, suena liberador. Pero Suleiman nos pide que no confundamos distribución con estabilidad. El hecho de que más personas tengan acceso a capacidad no garantiza por sí solo un mundo más seguro ni más justo. Aquí aparece la primera incomodidad real del capítulo. El poder no solo se está distribuyendo, se está fragmentando. Y fragmentado, el poder cambia de naturaleza. Se vuelve más difícil de ver, más difícil de anticipar y, sobre todo, más difícil de responsabilizar. Suleiman insiste en algo que puede sonar sutil, pero no lo es. No estamos entrando en un mundo con más actores fuertes. Estamos entrando en un mundo con muchísimos actores suficientemente fuertes. Y esa diferencia lo cambia todo. Antes, causar un daño a gran escala requería coordinación, planificación, recursos e intención clara. Hoy muchas veces basta con acceso, con replicación, con la posibilidad de escalar algo, bueno o malo, casi sin fricción. Aquí el libro empieza a romper una intuición cómoda. El poder moderno no necesita intención para ser peligroso. No hace falta querer causar daño. A veces basta con experimentar, con copiar, con jugar. Y cuando millones de personas pueden experimentar al mismo tiempo, el sistema deja de ser predecible. Detente a pensar esto, porque esto es clave. La mayoría de nuestras reglas, nuestras leyes, nuestras instituciones, fueron diseñadas para un mundo donde el poder estaba concentrado y donde el daño era relativamente fácil de atribuir. Pero, ¿qué haces cuando el daño emerge de miles de interacciones pequeñas? ¿A quién señalas cuando no hay un centro claro? ¿Dónde colocas la responsabilidad cuando el efecto final no fue buscado por nadie en particular? Suleiman no responde todavía, pero deja algo muy claro. El modelo clásico de responsabilidad ya no encaja bien con esta nueva realidad. Y cuando la responsabilidad no encaja, se abre un vacío. Un vacío donde el poder circula más rápido que la rendición de cuentas. Aquí se instala la tensión central de esta parte del libro. La misma tecnología que empodera a individuos debilita los mecanismos tradicionales de control colectivo. Y eso no es una paradoja menor,
es el núcleo del problema. Durante mucho tiempo, esa fue una estrategia viable. Un sistema fallaba, se corregía. Una herramienta mostraba sus límites, se ajustaba o se retiraba. Hoy, eso ya no funciona igual. Porque cuando una tecnología se vuelve infraestructura, cuando se integra en cadenas productivas, decisiones críticas, procesos sociales y expectativas cotidianas, retirarla deja de ser una opción real. No porque sea perfecta, sino porque quitarla rompería demasiadas cosas a la vez. Suleimán lo formula con claridad. Vivimos rodeados de decisiones temporales que se volvieron permanentes. Pruebas, apuestas razonables, soluciones mientras tanto, decisiones que nunca se revisaron de fondo porque funcionaban lo suficiente. Aquí vuelve a aparecer el papel de los incentivos. Nadie es recompensado por decir, esperemos un poco más. Veamos qué pasa a largo plazo. Probemos a menor escala. La recompensa está en avanzar, en ser el primero, en no quedarse atrás. Y cuando todo el sistema empuja en esa dirección, la prudencia deja de ser una virtud individual y se convierte en una desventaja competitiva. No porque la prudencia sea mala, sino porque no está alineada con cómo se reparte el reconocimiento, el capital y el prestigio. Aquí aparece uno de los diagnósticos más duros del libro. No basta con individuos responsables dentro de sistemas que premian la irresponsabilidad estructural. Puedes tener personas éticas, conscientes, bien intencionadas y aún así producir resultados peligrosos a gran escala. No por maldad, por diseño. Porque el sistema no está optimizado para la seguridad colectiva. Está optimizado para el movimiento. Este punto rompe otra ilusión extendida. La idea de que descentralizar poder elimina la necesidad de coordinación. En realidad ocurre lo contrario. La vuelve más urgente. No para controlar cada acción individual, sino para definir límites comunes. Porque sin límites comunes, la libertad de unos se convierte en el riesgo de otros. Y ese conflicto no se resuelve solo con buena voluntad. Aquí hay una distinción importante. El poder distribuido sin coordinación no genera equilibrio, genera fricción invisible. Fricción que no siempre se nota de inmediato, pero que se acumula. Hasta que aparece como crisis, como reacción tardía o como ruptura abrupta. Por eso el libro insiste en que el problema no es moral. No se trata de buenos contra malos. Se trata de reglas, ritmos y estructuras. Y hasta que no aceptemos eso, cualquier conversación sobre el futuro se queda en la superficie. Suleimán se detiene aquí más de lo que muchos lectores querrían, porque sabe que si no cambiamos primero el marco mental, cualquier propuesta posterior sonará exagerada, autoritaria o ingenua. Primero hay que soltar la idea de que el sistema se autorregulará solo. Luego soltar la idea de que bastan mejores intenciones. Solo después se puede abrir el espacio para pensar en algo más estructural. Este tramo del libro es incómodo precisamente por eso. No ofrece salidas rápidas, te quita apoyos, te obliga a aceptar que estamos ante un problema de diseño colectivo, no de corrección puntual. No se trata de apagar incendios, se trata de revisar cómo estamos construyendo la ciudad. Y aquí aparece una conclusión silenciosa pero decisiva. Si seguimos confiando en que el tiempo arreglará lo que la velocidad desordena, estamos apostando contra la historia. Porque el tiempo, en sistemas de poder extremo, no siempre corrige. A veces consolida, a veces endurece, a veces vuelve inevitables decisiones que antes eran opcionales. Con eso el libro deja preparado el terreno para el siguiente movimiento. Todavía no propone soluciones, pero ya cerró una puerta importante. Esperar ya no es una estrategia neutral. Aquí aparece una idea que atraviesa silenciosamente todo este tramo del libro. La justicia no puede ser solo reparativa, tiene que ser preventiva. No basta con compensar después. Hay daños que no se compensan, pérdidas que no se revierten, trayectorias que, una vez tomadas, ya no permiten corrección. Por eso, Suleimán insiste en que la conversación sobre gobernanza no puede separarse de la conversación sobre equidad.
no solo porque sea moralmente deseable, que lo es, sino porque, sin equidad percibida, ningún sistema se sostiene. Cuando las personas sienten que siempre les toca absorber el riesgo de decisiones ajenas, la colaboración se erosiona. Y sin colaboración social, aún los mejores diseños técnicos fallan, no por incapacidad, sino por ruptura del vínculo. Aquí el dilema deja de ser abstracto. Ya no hablamos de el sistema, hablamos de relaciones, de confianza, de legitimidad. Y a esta altura del libro, ya no queda mucho espacio para la neutralidad. No decidir también es una forma de decidir. No intervenir también define una trayectoria. Con esa conciencia instalada, el texto queda listo para dar el siguiente paso, no hacia soluciones cerradas, sino hacia una pregunta todavía más incómoda. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar ahora para no perder la capacidad de decidir después? Ahí es donde el dilema se vuelve imposible de ignorar. Y es justo en ese punto donde Suleiman hace algo deliberado. No sube el volumen, no introduce una nueva amenaza, reduce todo a un criterio final. Después de recorrer riesgos, distribución del poder, erosión de límites, legitimidad y justicia, la pregunta ya no es ¿qué tecnología permitir o prohibir? La pregunta es otra. ¿Estamos preservando la capacidad de decidir en el futuro o la estamos entregando sin darnos cuenta? Porque al final eso es lo que está en juego. No la libertad entendida como hacer cualquier cosa ahora, sino la libertad entendida como poder corregir mañana, poder cambiar de rumbo, poder decir esto no funcionó sin que el sistema colapse, poder intervenir sin que el costo sea tan alto que ya no sea una opción real. Suleiman es muy preciso aquí. Muchas sociedades confunden libertad con ausencia de fricción. Asumen que cuantos menos límites haya, más libres somos. Pero en sistemas de poder extremo ocurre lo contrario. Cuando todo fluye sin resistencia, cuando nada se cuestiona, cuando todo se vuelve automático, la libertad no aumenta, se vuelve irrelevante, porque ya no hay decisiones reales que tomar. Aquí aparece con claridad la noción de irreversibilidad. Algunas decisiones no solo producen efectos, producen trayectorias. Una vez que ciertas infraestructuras están desplegadas, una vez que ciertos sistemas se vuelven indispensables, cuestionarlos deja de ser una opción práctica, no porque estén bien, sino porque retirarlos rompería demasiadas cosas a la vez. El peligro no es tomar una mala decisión puntual, el peligro es cerrar el margen de corrección, porque cuando ese margen desaparece, ya no gobiernas el sistema, lo administras, te adaptas a él, reaccionas a sus fallos, pero dejaste de decidir su dirección. Y aquí el libro vuelve con máxima claridad a algo que atravesó todo el recorrido: la inercia. La inercia no es neutra. En sistemas de poder extremo, la inercia siempre empuja hacia más despliegue, más integración, más dependencia, no porque alguien lo quiera explícitamente, sino porque es el camino de menor resistencia. Por eso Suleiman es tan crítico con la idea de inevitabilidad. Llamar inevitable a un resultado suele ser una forma elegante de renunciar a intervenir, de aceptar una trayectoria como si fuera natural, cuando en realidad es el resultado de muchas decisiones previas que no se revisaron. Aquí el libro no acusa, pero tampoco consuela. Deja claro que la resignación suele disfrazarse de realismo, y que el verdadero realismo consiste en aceptar que no controlamos todo, sin por eso abdicar del juicio. Gobernar poder extremo no significa dominarlo por completo, significa no entregarlo a la inercia. En este punto la contención deja de verse como una política concreta y empieza a revelarse como lo que realmente es: una relación continua con el poder, una relación que se renegocia, que se ajusta, que se pone a prueba. Cada nueva capacidad vuelve a abrir la pregunta. Y esa pregunta, para Suleiman, es siempre la misma. ¿Esto amplía o reduce nuestro margen de decisión futura? Si lo reduce, el umbral de exigencia debe ser altísimo. Si lo amplía, el riesgo puede ser asumible.
no como regla matemática, como criterio orientador. Aquí el libro desmonta otra ilusión cómoda, la de que siempre habrá tiempo para reaccionar. En sistemas complejos, el tiempo no es neutro, solidifica decisiones, convierte lo provisorio en permanente, hace que lo discutible se vuelva incuestionable. Por eso Suleiman insiste en decidir cuando todavía hay fricción, cuando todavía hay debate, cuando todavía hay incomodidad. Porque la incomodidad es una señal de que el sistema sigue abierto. Cuando todo parece obvio, cuando ya nadie discute, suele ser demasiado tarde. Este cierre no es un llamado al miedo ni a la parálisis, es una invitación a la madurez. Aceptar que convivir con poder extremo implica vivir sin garantías absolutas, pero también sin renunciar a la responsabilidad. La madurez en este marco no consiste en avanzar más rápido ni en frenar por reflejo. Consiste en saber cuándo no avanzar, incluso cuando se puede. Consiste en sostener preguntas incómodas cuando sería más fácil celebrar la velocidad. Consiste en proteger el margen como si fuera el recurso más escaso, porque al final, eso es lo que el libro deja sobre la mesa. El margen para corregir, el margen para aprender, el margen para decidir de nuevo. Ese margen no se hereda, no aparece solo, se pierde con facilidad. Y una vez perdido, recuperarlo es extraordinariamente difícil. Con eso, se cierra este segundo movimiento del libro, no con promesas de finales felices, ni con catástrofes inevitables, sino con un criterio exigente para distinguir entre progreso y abandono, entre libertad y dependencia, entre avanzar conscientemente y simplemente dejarse llevar. Y quizá ahí esté la fuerza real del texto, no en decirnos qué futuro tendremos, sino en recordarnos que mientras exista margen para decidir, el futuro todavía no está escrito. Cuidar ese margen, aunque canse, aunque incomode, aunque no se celebre, puede ser la forma más sobria y más humana de convivir con el poder que ya está aquí. Hasta aquí llegamos hoy. En el próximo episodio entramos en la tercera y penúltima parte de este recorrido por la ola que viene. Ahí, el libro deja de describir el fenómeno y deja de mapear simplemente dónde vive el poder, para empezar a incomodar de verdad. Porque el dilema ya no será solo conceptual, empieza a traducirse en límites, en contención y en decisiones que no suenan bien, pero que determinan si todavía tenemos margen para decidir más adelante. Será pronto. En unos días seguimos. Si este episodio te dejó pensando, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes en los comentarios qué idea de esta segunda parte te generó más ruido. En la descripción vas a encontrar el enlace a La ola que viene, de Mustafa Suleiman, por si quieres seguir el libro en paralelo, y también otros libros relacionados con la temática, desde distintos ángulos, para profundizar con calma. Gracias por escuchar Sin Prisa. Soy Eric Aguilar, y seguimos muy pronto.